Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles a todos los que estáis aquí esta tarde por el tiempo que estáis dedicando a la presentación del libro Calabres. Mi nombre es Bianca y voy a ser la persona que os va a presentar al autor de dicho libro, que es mi compañero y amigo Francisco Rivero Higuera, tanto compañero de trabajo desde hace unos años como también ya pues amigo personal. Francisco Rivero Higuera es vecino de Cantabria y también en concreto es vecino del Valle de Cayón. Les puedo decir que es una persona con un sentido del humor muy importante, que es pues, bastante a destacar. Es deportista, crítico y también lo más importante, que es buena persona, buen compañero y buen amigo. En concreto, respecto al libro, les puedo decir que es una ilusión muy grande la que le ha producido poder presentarlo. Le ha echado muchas horas, es una idea que tenía desde hace muchos años y horas de oficina junto a él, pues he podido compartir todo ese proceso y por eso les aseguro que es un libro que para él, pues, parecido a una de sus hijas, pero no tanto. Les puedo asegurar que es un libro en el cual hay historias que les van a hacer estar completamente pues prendado de él, no separar la vista de la hoja en ningún momento. Y pues cuando él quiera puede proceder a presentar su libro. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a mi compañera Bianca esta locución y sobre todo que se haya ofrecido a presentarme hoy porque no es plato de buen gusto, no de buen gusto, sino es los nervios y todo eso y además lo ha hecho muy bien y ha puesto el nivel muy alto. Felicidades. Bueno, vamos a comenzar con los agradecimientos. Es de bien nacido ser agradecido. A todas las caras que conozco aquí, muchísimas gracias por venir porque me mostráis el cariño que me tenéis siempre, en todo momento. Y a la gente que no me conoce, pues infinitas gracias por venir y por pensar que un momento con una persona que acaba de escribir un libro puede ser algo interesante y lo agradezco y lo valoro, lo valoro. Y por último, agradecer a las personas que han hecho que sea posible que yo esté hoy aquí, en este marco, que la verdad es que es un poco imponente. Esta es la tercera presentación que hacemos del libro. La primera la hicimos en la biblioteca Jerónimo Arozamena de Sarón, donde vivo. La segunda la hicimos en el bar Los Picos de Lérganes y esta es la tercera. Yo que soy muy deportista, cuando ha salido esta oportunidad, lo he dicho desde el minuto uno. Digo, venimos de jugar en las Gaunas, hemos pasado a jugar en la Condomina y hoy estamos en el Santiago Bernabéu. La presión es importante, pero bueno, vamos a intentar salir adelante. Lo primero, claro, como soy un autor novel, lo que tengo que hacer es presentarme. Mi nombre es Francisco Rivero, todos me conocen como Paco, y nací en Santander, tengo dos hijas y nací en el año 76. Lo que ocurre es que los 16 primeros años de mi vida los pasé en Getafe. Viví allí porque mis padres se conocieron allí, fueron a buscar trabajo a Santander, a Madrid, se conocieron allí y allí formaron una familia. Bien, una vez que vine aquí con 16 años, estudié en el Colegio de los Escolapios, en la calle Canalejas, y después hice la carrera de Ciencias Empresariales en la Universidad de Cantabria. Una vez que acabé la carrera estuve trabajando en el Banco Santander unos meses y ya posteriormente comencé a trabajar en mi lugar de residencia, en el Valle de Cayón, primero en asesoría Sarón durante 6 años y después durante 17 años ya en Transportes Hermanos Laredo. Soy contable, trabajo en contabilidad de costes y fiscalidad y en contabilidad de costes y fiscalidad normal, no esta que hay ahora con el Barcelona y sus palancas, no, la mía es normal, es una contabilidad normal. Entonces, llegó un momento, yo soy una persona muy deportista también, al trabajar muchas horas en una oficina rodeado de números, siempre tienes que tratar de evadirte cuando acabas. Son jornadas muy largas, aquí mi compañera lo sabe, las sufre conmigo. Y soy una persona muy deportista. He corrido medias maratones, he corrido la Panespotes, he sido futbolista,
cierta medida. Practico kickboxing hace 25 años. En fin, tengo el cuerpo como Jesulín de Ubrique, lleno de cicatrices que dan fe. Y aparte de eso, también soy una persona con muchas inquietudes. Y entonces, aparte del deporte, tengo muchas inquietudes también a nivel cultural. Me gusta mucho leer y sobre todo soy una persona muy cinéfila. Cuando me planteé escribir este libro, lo hice porque como está dedicado a mi padre el libro, él me enseñó a ver la vida a través de la ventana del cine. Él me enseñó las películas, me presentó a Martin Scorsese figuradamente. Sus películas, Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah, me hizo ver todas las películas de Al Pacino, de Robert De Niro. Y ahí fue creciendo en mí un amor al cine y a un cierto género de cine, que es el cine negro. Ese cine negro me llevó también a la literatura correspondiente. Empecé a trastear entre los libros de Mario Puzo, que escribió El Padrino, El Siciliano, me llevó a Roberto Saviano con su obra Gomorra, me llevó a Andrea Gali, en fin, empecé a sumergirme un poco en el submundo del cine negro y de literatura negra. Y llegó un momento que, pues como soy una persona inquieta, tengo muchas inquietudes, me planteé escribir un libro. Más que escribir un libro, lo que me planteé es escribir el guión de una película que a mí me hubiera gustado ver, sobre todo con mi padre. Una película de una cierta calidad, y ahí empezó a nacer a fraguarse el libro. Toda la gente que lo ha leído, a los que les doy mi agradecimiento más leal, coinciden en que es un libro que se lee muy rápido y que es como se asemeja mucho a una película, al guión de una película. Y es que verdaderamente yo, más que escribir un libro, lo que he tratado de transmitir es una película. O sea, han venido fragmentos de una película a mi cabeza y yo las he tratado de plasmar en un libro. Bien, una vez que yo tenía la idea y que tocaba plasmarla en un libro, pues comencé a comentárselo a todos mis allegados. Oye, estoy escribiendo un libro. Claro, al principio es un poco incredulidad. Oh, ¿un libro? ¿Y de qué va el libro? Bueno, pues el libro se llama Calabrés. Calabrés. ¿Y qué es Calabrés? Digo, Calabrés es un habitante de Calabria. ¿Y qué es Calabria? La verdad es que las personas con las que me rodeo muchas veces no tienen mucho nivel, por lo que veo. Entonces yo les contaba, digo, bueno, pues Calabria es una región de Italia, y entonces, ¿qué va? No, pues más o menos trata de la mafia, el libro. Y entonces la pregunta era obvia, la mafia, como El Padrino. Y entonces yo decía, no es ese tipo de mafia. Y entonces me di cuenta que tenía que explicar a la gente realmente cuál es el tipo de mafia que van a encontrar en el libro, porque este libro es una mafia muy particular, no es la mafia a la que estamos acostumbrados a ver. Si os parece, lo que suelo hacer en todas las presentaciones es establecer un poco las diferencias entre los distintos grupos delincuenciales que se denominan mafias que hay en Italia. En Italia se da la circunstancia de que, al igual que en España, la parte sur de Italia, por climatología y por muchas otras cosas más, es una zona mucho más rural, dedicada a la agricultura y a la ganadería, que la zona norte, que Lombardía, Véneto, que es donde radican las grandes fábricas. El sur está un poco más abandonado por parte del Estado, tiene más carencias en infraestructuras y sobre todo está muy golpeado por un paro juvenil tremendo y una precariedad en el empleo. Y eso es lo que hace que todas las mafias, se radiquen en el sur de Italia. Como digo, hay cuatro grandes mafias en Italia. En la isla de Sicilia está la mafia siciliana, la que normalmente se denomina Cosa Nostra. En la zona de Nápoles y Caserta, lo que viene siendo la provincia de Campania, está la Camorra. En la zona del Tacón de Italia, que se denomina Apulia, hasta la ciudad de Bari, está la Sacra Corona Unita. Y luego la 'Ndrangheta, que es la protagonista de este libro, está en la región de Calabria. La región de Calabria es justo la punta de la bota de Italia. Ahí es donde radica la 'Ndrangheta. La mafia, se desarrolla fundamentalmente lo que nosotros conocemos como mafia a partir de los felices años 20 en Estados Unidos, cuando se necesitaba mucha mano de obra, normalmente mano de obra sin cualificar, y el sur de Italia empezó a exportar
a Estados Unidos mano de obra sin cualificar. Todos recordamos o todos hemos visto en infinidad de películas o reportajes esos barcos mercantes plagados de trabajadores con la gorra y tal, familias enteras que iban y les recibían en Nueva York, allí reciben al pie de la Estatua de la Libertad. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en la película El Padrino o en el propio libro de Mario Puzo, cuando dice que hay un joven que se llama Vito Andolini que tiene que huir de Sicilia porque el capo local ha matado a toda su familia y entonces le meten en un barco de esos de migrantes y le mandan para allá. Y cuando llega a la frontera, el chiquillo tenía aquí puesto Vito, no sabía hablar todavía bien, tenía un problema en la garganta, y le preguntan, que el oficial de guardia le pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y el chiquillo no respondía y entonces le dice una chica, es de Corleone. Y pasa la historia como Vito Corleone, ¿no? El magnífico Vito Corleone que todos conocemos. Bueno, pues como digo, en un principio todos estos sicilianos y toda esta gente del sur de Italia, en principio mano de obra, cogían esos barcos y pasaban a vivir en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que como pasa siempre en las grandes emigraciones, al principio emigran solo gente buena, gente que va a trabajar, y luego, producto de todo ese efecto llamada, pues empiezan a ir gente pues no tan saludable. En este caso pasó también que los mafiosos empezaron a mandar gente para allá. Y así es como la mafia pasó de estar en la parte de Sicilia, se pasó a estar en Estados Unidos. En los años 50-60, el tráfico de drogas fundamentalmente era cuestión de Sicilia. ¿Por qué? La amapola se cultivaba en Afganistán, de Afganistán se llevaba hacia Turquía, donde extraían el opio, y luego en Sicilia, en la propia isla de Sicilia, había laboratorios clandestinos que a través de productos químicos convertían ese opio en heroína y en cocaína. ¿Qué ocurre? Que los propios sicilianos ya tenían, a través de las emigraciones anteriores, familiares allí que se dedicaban a ser delincuentes, y esta gente empezó a tener digamos, el monopolio de la droga. En los años 60-70 empieza a haber un problema ya global, y se trata de los estados, fundamentalmente Estados Unidos y el resto de Europa, intenta acabar un poco con ese tema. Volviendo a Vito Andolini, Vito Corleone, no es casualidad que Vito Corleone sea de Corleone, precisamente. Mario Puzo, el autor del Padrino, le coloca en Corleone por una cosa muy clara, y es que Corleone, que es un pueblo es un pueblo agreste, que está en mitad de la sierra allí en Sicilia, donde no hay nada, es un pueblo de agricultores y de ganaderos. Ahí nace en 1930 el equivalente a Vito Corleone en la realidad, que es Salvatore Riina, Totò Riina, el capo de Tutti Capi. Es la persona que ha monopolizado la mafia durante todo este último siglo y que recientemente murió en la cárcel. Bueno, ese hombre se da a conocer, nace en 1930, y lo primero que se sabe de él es una anécdota que cuando uno lo conoce ya empieza a ver que esa vida estaba predestinada a la delincuencia. Es hijo de Totò Riina es hijo de un campesino y de una ama de casa. Es una familia muy numerosa, son 3 hijos varones y otros tantos hijas, claro. Y bueno, pues una mañana, al amanecer, cuando Totò Riina tenía 12 años, estamos hablando de 1942, su padre le hace salir de casa a él y a sus 2 hermanos para establecer las labores del campo con los que tenían que comer. Salen con la mula y el carro y el caballo, y la mula y el carro, y el plan que tenía inicialmente el padre de Totò Riina, aparte de cultivar el campo, era recuperar unas bombas que habían lanzado, estamos hablando de 1942, Sicilia estaba bajo la Segunda Guerra Mundial y los bombarderos B-52 de Estados Unidos de vez en cuando bombardeaban. Entonces, para todos los habitantes de Sicilia, eso, aunque parezca mentira, pues era incluso positivo para ellos, porque las bombas que no detonaban, ellos iban y cogían la pólvora, la podían usar, la podían vender en el mercado negro. Lo mismo pasa con las carcasas, todo eso lo podían utilizar para aperos en el campo, para venderlo. En fin,
Una vez llegan a donde están depositadas 2 bombas que no habían estallado, el padre de Totorrina le dice a los 3 chiquillos que las depositen en el carro con la mula, las depositan y se van hacia casa, hacia el pueblo de Corleone, tranquilamente, cuando está amaneciendo. Dejan allí la bomba y justo en la plaza del pueblo el padre empieza a desactivar las bombas, con tan mala suerte de que una de ellas estalla en ese mismo momento. Mata al padre de Totorrina, mata al hermano mayor, hiere gravísimamente al siguiente hermano y él, milagrosamente, no sufre ningún daño. Muchos psicólogos y mucha lectura de todos estos temas dicen que bueno, ahí es donde se fragua la mente de Totorrina como una mente muy fuerte y que sabe que la vida, lo dice además un arrepentido de la mafia, dice que para él la vida no tenía ningún sentido porque hoy estabas aquí y mañana no. Y entonces eso fue lo que a él le llevó a regir con mano de hierro a la mafia. Ese niño, con 12 años, sufre ese trauma y posteriormente, pasados unos cuantos años, él junto a otro amigo suyo, que es Bernardo Provenzano, empiezan a tener un cierto nivel, digamos, delincuencial siempre en el pueblo de Corleone. La mafia la regían en la ciudad de Palermo unos mafiosos, digamos, que les miraban con desdén porque, bueno, pues en Corleone no había nada más que campesinos. ¿Qué ocurre? Que poco a poco Totorrina y Bernardo Provenzano empiezan a asesinar a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Y se hacen con la supremacía en la mafia siciliana. El Estado italiano, viendo que hay una guerra terrible de mafiosos que se están matando, no están dejando títere con cabeza, manda ya al ejército y hace un pool de jueces para tratar de encarcelar a toda esa gente. Bien, en ese tema, cuando el Estado quiere luchar contra la mafia, el pensamiento general del Estado italiano es que la mafia son 4 sujetos que están haciendo el mal, pero que no tienen ninguna interconexión entre ellos, que son, pues, unos están aquí, los otros están allá y no tienen ningún tipo de relación, van y vienen, hacen usura, extorsión, pero no son una, digamos, no están ligados entre sí. Ahí es cuando aparece el juez Giovanni Falcone, que no sé si todo el mundo le conoce, pero bueno, digamos que el juez Falcone a nivel de fama en Italia sería el equivalente a lo que fue aquí Garzón en un tiempo, un juez estrella. Entonces el juez Giovanni Falcone junto a su amigo Paolo Borsellino, que es un juez, y el juez Chinichi, crean un estado, digamos, de magistratura para tratar de acabar con todos los mafiosos. Y además el Estado italiano les manda al general de la Chiesa, que es bueno, pues, era un hombre que venía de luchar contra las brigadas rojas en Italia, es un hombre bregado en 1000 batallas y le mandan allí pues, para que los carabinieri y el ejército den soporte a esa gente. El Estado italiano simplemente pensaba, bueno, pues que se estaban matando entre ellos, pero que tampoco era un problema demasiado grande, nada más que había que acallar esas bajas. Y entonces Giovanni Falcone, en la búsqueda de pruebas, se encuentra con un mafioso que vivía en Brasil, que se llamaba Tommaso Buscetta. Y ese hombre se convierte en el primer arrepentido de la mafia. Nunca jamás nadie se había arrepentido de pertenecer a la mafia y ese hombre se arrepiente. Pero no solo se arrepiente, sino que le da al Estado italiano el poder para luchar contra la mafia. Les explica. Dice, mira, la mafia no son personas que están aquí, allí y allí y allí y allí. La mafia se llama Cosa Nostra, la mafia siciliana se llama Cosa Nostra y es una empresa en la que arriba el capitán general, el CEO de la empresa es Totorrina, el segundo se llama Bernardo Provenzano, después tienen sus lugartenientes, tienen sus soldados, en fin, les explica cosas que Giovanni Falcone y el resto de jueces ni siquiera se imaginaban que eso podía ser así. Y a partir de ahí, de ese arrepentimiento de Tommaso Buscetta, el Estado italiano ve que puede acabar con la mafia siciliana, con Cosa Nostra. Les explica que no se puede pertenecer ahí de cualquier manera, para pertenecer hay unos ciertos ritos, digamos, católicos, con imágenes sagradas, con sangre, en fin. Les explica cosas que los jueces estaban atónitos, no se lo podían creer, esto es una cosa increíble. Les dio, digamos, la forma de acabar con ellos. Claro,
Cuando Totorrina se entera de eso, evidentemente comienzan las hostilidades contra el Estado. El juez Kinichi es asesinado a través de un coche bomba, el general de la Chiesa es acribillado, en fin, se hace un maxi proceso a todos los jefes de Cosa Nostra y a todo el mundo y se consiguen unas condenas a cadena perpetua para muchos de esos mafiosos. En Italia hay una cosa que aquí no existe, que se te puede juzgar in absentia, es decir, se te condena aunque tú no estés presente. Entonces se te hace un juicio y se te condena a cadena perpetua, pero no se te ha localizado. De tal manera que una vez que se te aprese, irás a cumplir esa cadena perpetua. Totorrina, Bernardo Provenzano y muchos otros son juzgados sin absentia a cadenas perpetuas. Totorrina desemboca el infierno, empieza a poner bombas en Milán, en Turín. El juez Falcone, el equivalente al juez Garzón, muere en un atentado en la autopista de Palermo. A los 57 días muere también Paolo Borsellino cuando va a visitar a su madre en otro coche bomba terrible. Y al final lo que hace toda esta ola de violencia es acabar con Cosa Nostra prácticamente porque la gente empieza a ver que todos esos hombres que se llamaban hombres de honor pues eran simplemente unos delincuentes y ahí acaba digamos, el predominio de esa mafia siciliana que todos hemos conocido como Cosa Nostra. Totorrina acaba sus días en la cárcel, en el año 93 es hecho preso en un semáforo en Palermo, tranquilamente, como era el hombre más buscado de Italia, estaba el tío en un semáforo tranquilamente esperando. Y en fin, luego Bernardo Provenzano en 2006 y hace escasamente 3 meses Matteo Messina Denaro, que era el tercero en discordia, ha sido también apresado. Desde el año 90 ese hombre estaba buscado por el ejército por todo el mundo en Italia y ha aparecido ahora. Ese hombre que ha aparecido a 8 kilómetros de su casa, es decir, que todavía la mafia tiene una red de informantes y de todo que les permite estar pues, latitantes, como se llaman ellos, es decir, en paradero desconocido sin que la gente lo coja. Esa es la Cosa Nostra. Cuando la Cosa Nostra en los años 90, con todo esto que ha ocurrido, pierde su poder, ya no es la mafia predominante, empieza a ascender otro tipo de mafia, que es la que nos va a ocupar luego un ratito, que es la mafia que aparece en el libro, la 'Ndrangheta. ¿Vale? Una vez separado la mafia que hemos dicho siciliana, la Cosa Nostra, vamos a Nápoles. En Nápoles está la Camorra. La Camorra es una mafia que está en Caserta y Nápoles y fundamentalmente son grupos delincuenciales que se encargan fundamentalmente del tráfico de heroína y de cocaína y son súper violentos, son extremadamente violentos. Nápoles es una zona, como hemos hablado antes, que tiene un gran paro juvenil. Para muchas personas salir adelante a su familia conlleva enrolarse en la Camorra y la Camorra es conocida fundamentalmente a través de los libros de Roberto Saviano. Igual que la mafia siciliana nos ha dejado el pueblo de Corleone, la Camorra nos ha dejado el pueblo de Escampía, el barrio de Escampía en Nápoles, con las famosas velas, unos edificios que cualquiera que haya visto Gomorra o haya visto la serie o bien el libro, es capaz de verlas. Son fundamentalmente grupos armados que se mueven, tienen distintos barrios, Forcella, los barrios españoles, son barrios fundamentalmente, se mueven el tráfico de drogas y eso sí, lo que han hecho, han invertido mucho en el reciclaje de basuras. La Camorra es muy famosa porque se ha encargado durante muchos años de hacer el reciclaje de basuras. Por supuesto, el reciclaje de basuras de forma fraudulenta. La Camorra creaba empresas de gestión de las basuras y ofrecía sus productos, su reciclaje de basuras a las empresas del norte de Italia, Lombardía, Piamonte. Esta gente iba allí y decían, ¿cuánto tenéis? ¿Cuál es vuestro contrato? Pues nosotros tenemos un contrato de 3 millones. Por 1,5 millones lo hacemos nosotros. Pues fenomenal. ¿Qué hacía la Camorra? Evidentemente lo que no hacía era depositar luego esos residuos en los lugares apropiados. Esos residuos después los hacían, bien hacían vertederos ilegales, con lo que eso conlleva. La gente no entiende que eso pueda ser un problema, es un problema gravísimo. Estamos hablando de residuos muy peligrosos, ya sea de
de residuos químicos, de todo tipo de industrias. Esta gente los enterraba en sitios inapropiados. Esto se ha ido, al cabo de los años, esos residuos se han ido metiendo en los acuíferos, que han acabado en los tierras de cultivo, han acabado en la red ¿viaria se dice? ¿La red del agua? Sí. En los acuíferos, en la red del agua. Aquí tenemos a un hombre que nos puede comentar el tema del agua. Y claro, eso ha incrementado el tipo de cáncer en Caserta y en Nápoles a niveles que no se habían visto nunca. Todo es por la camorra. Luego hay otra zona en Caserta que ahí directamente, en lugar de enterrarlos, prendían fuego a los residuos. Y de eso, durante algunos años se ha denominado a esa zona de Caserta como la tierra de los fuegos. Es decir, es un grupo muy peligroso y, bueno, muy violento, fundamentalmente muy violento, con gente muy joven. Esto es lo que hemos dicho. Hemos explicado mafia siciliana, Cosa Nostra, eso es Camorra. Vamos a Apulia. En Apulia, en el Tacón, ahí está la Sacra Corona Unita. Esta es una mafia más o menos reciente, del año 81. Está no digamos que está bastante controlada por el Estado italiano y no tiene ninguna particularidad que le haga ser merecedora, digamos, de nada en especial, como si tienen nombres muy típicos, tanto la camorra como la mafia siciliana como la 'ndrangheta. Es una mafia muy residual, pero que sepamos que existe. Y luego, por fin, vamos a la de mi libro, que es la 'ndrangheta. La 'ndrangheta es una mafia... bueno, yo la verdad es que a mí me da cosa decirlo, pero después de estudiar durante muchos años y de ver... tengo una especie como de... Está muy mal decirlo, pero lo tengo que decir. Tengo como a esa gente, pues no sé, pues que les tienes como, no digamos endiosados, ¿no? Pero sí que, joder, pues que te gusta conocer sus andanzas. Son gente malísima, pero bueno, pues tienen su cierto encanto, un encanto diabólico, pero tienen su encanto. Bueno, pues la 'ndrangheta es una mafia que ahora mismo es la predominante y, sin embargo, muchísima gente ni la conoce. Todo el mundo, cuando hablas de la Cosa Nostra, la conocen, la camorra, tal. La 'ndrangheta es la mafia predominante en el mundo. Está presente en España, está presente en Italia, está presente en todo el mundo, en Alemania, y tiene un nivel de facturación que equivale, recientemente lo he leído, al 4% del Producto Interior Bruto de toda Italia. O sea, es una máquina de hacer dinero increíble. Y además es una mafia muy campesina. Igual que la mafia siciliana nos entregó Corleone como mítico, la 'ndrangheta nace en el pueblo de San Luca. Calabria es la punta de la bota. Si nos fijamos, está rodeada de costa por todos lados, pero luego tiene en su centro un parque natural, es un parque nacional que se llama el Aspromonte. Aspromonte en italiano significa monte áspero. O sea, nos podemos hacer una idea de lo que es. Digamos, es un macizo como los picos de Europa, y en esas faldas de ese Aspromonte, ahí se encuentra el pueblo de San Luca. El pueblo de San Luca es un pueblo al que hay que ir, es decir, no se pasa por allí como puedes pasar por Sarón para ir a Villacarriedo, no. Allí tienes que ir. Y es un pueblo, efectivamente, de agricultores y de ganaderos. Bueno, pues ahí se desarrolla la mafia más brutal y más potente del mundo, y que hasta ahora nadie ha podido acabar con ella. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no se puede acabar con ella igual que se hizo con la mafia siciliana, porque aquí no se arrepiente nadie, no hay arrepentidos. ¿Y por qué no hay arrepentidos? Porque para pertenecer a la 'ndrangheta tienes que ser hijo, sobrino, hermano, tío, abuelo, tienes que ser familiar. Nadie puede pertenecer a la 'ndrangheta, por mucho que tú seas un pistolero, vendas droga, lo que sea, no puedes pertenecer a ese mundo. Ese mundo es un mundo rural y solo puedes pertenecer por ascendencia o descendencia directa. Esto es fuerte, o sea, es una gran empresa que solo funciona así. Esta gente eran campesinos y pasaron a ser secuestradores de personas en los años 70. Eso fue su primer paso, así es como empezaron a ascender. Estaban en el Aspromonte con sus cabras y sus ovejas y dijeron, pues vamos a empezar a hacer dinero. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a secuestrar personas. ¿Cómo? Pero así, ¿eh? Y entonces dijeron, pues bueno,
Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, Las Promonte es un monte horrible. Nadie que no seamos nosotros va a venir aquí a nada. Esto es muy sencillo. Cogemos un coche, vamos a la zona de Piamonte o a zona de Lombardía, secuestramos gente adinerada, los traemos aquí, los metemos en una cueva, pedimos dinero. Si nos dan dinero lo devolvemos, si no nos dan dinero a una sima y aquí no pasa nada. Y así fue. Así fue como en los años 70 la 'Ndrangheta comenzó a ser una multinacional del crimen. La anécdota más graciosa, si es que se puede decir gracioso, de la 'Ndrangheta pasa cuando uno de esos secuestrados, es el hijo de Paul Getty. Paul Getty es, para todos los que hayamos visto Los Simpson, es como el señor Burns. Es el multimillonario del petróleo, el hombre más multimillonario de los años 70. Era un hombre inglés que con el petróleo se había convertido en multimillonario. Tenía un nieto que, como buen nieto de multimillonario, vivía de nada. Estaba en Roma pasando los días y de fiesta en fiesta, y los campesinos de la 'Ndrangheta le secuestran y se le llevan a Las Promonte. Llaman a su abuelo y le dicen: tenemos aquí al chiquillo, si le quieres volver a ver necesitamos 17 millones de dólares. Lo que cabe esperar de un multimillonario es que desembolse los 17 millones de dólares. Lo que no cabe esperar es que te encuentres con Paul Getty y te diga: es que tengo 14 nietos, si pago por uno, mañana me secuestran los otros 13. Entonces, claro, ahí hubo un pequeño problema que la 'Ndrangheta supo resolver fácilmente. Le cortó la oreja al chiquillo, lo mandó a un periódico y dijimos, con una foto del chiquillo también sin oreja, y dijeron: esto es lo que hay. Si no son 17, será algo menos. Bueno, al final, después de unos meses, se hizo una negociación. El multimillonario pagó 2.200.000 dólares, que era lo que podía meter en su declaración de la renta o de patrimonio, lo que sea, para poderlo desgravar, así como suena. Los 800.000 dólares que faltaban se los dejó a su hijo al 4% de interés. Y así consiguieron rescatar a ese hombre después de 5 o 6 meses recluido. Esa es la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es una mafia muy, aunque parece muy de campesinos, es una mafia muy, muy, muy discreta. Y lo que hace es no matar tanto. No mata tanto. No mata tanto porque sabe que si matas, estás en el punto de mira de las autoridades. Y ellos lo que hacen es normalmente infiltrarse en los ayuntamientos. La región de Calabria tiene 404 ayuntamientos. Bueno, pues los últimos 20 años, en 124 se han disuelto por orden judicial los ayuntamientos porque estaban favoreciendo los intereses de la 'Ndrangheta. El ayuntamiento de Platí en los últimos 20 años se ha disuelto 5 veces. 5 veces el Estado italiano ha dicho que los que estaban allí había que meterlos en la cárcel, disolver aquello, porque aquello era la 'Ndrangheta pura y dura y estaban favoreciendo los intereses de esta gente. En el 2006, de repente hubo una matanza en Duisburgo, en Alemania, y eran 6 italianos, que los 6 eran del pueblo de San Luca. Ahí es donde los alemanes se dieron cuenta de que mucho de su tejido empresarial estaba financiado por la 'Ndrangheta. No lo sabían. En España, la Costa del Sol, mucho de la Costa del Sol está financiado por la 'Ndrangheta. Nadie lo sabe tampoco. En fin, es una mafia muy particular y muy peculiar que, si os interesa, en mi novela creo que lo vais a poder descubrir. El pueblo de San Luca, como decía antes, en la realidad está regido por 2 familias enfrentadas. Si esto fuera Verona y esto fuera Shakespeare, pues serían los Capuleto y los Montesco. Este caso no es así. Esto es San Luca, Italia profunda. Ahí están los Varirama, que iba a decir. Están los Strangionirt y los Pele Voltari. Se cuenta, que para que veamos todos cómo es esta mafia, que son enemigos porque en una boda hace unos años los chiquillos de una de las familias tiraron unos huevos a la otra familia. Bueno, pues a partir de ahí, muerte, muerte, muerte y asesinatos. Es una mafia muy particular, es una mafia muy rural, pero muy potente, y esa es la que vamos a ver en el libro. Entonces, una vez que os he situado todas estas mafias y que os he dado una cierta cantidad de datos que seguramente que os está aturdiendo, porque os veo que esto es así, os voy a explicar un poquito qué vamos a encontrar en el libro, por fin. Pues en el libro vamos a encontrar un poquito todo esto que hemos hablado a la última época.
vamos a ver el pueblo de Sanlúcar, donde a diferencia de la realidad, donde hay dos familias enfrentadas, aquí, al ser mi primer libro, he puesto solo una. Me parecía ya excesivo, mucho personaje. Entonces tenemos una familia que es la Barilá Macri, que como hemos dicho es una mafia que va con parentesco, pues unos cuñados junto a sus hijos, sobrinos, nietos y demás, ahí en Sanlúcar empiezan a tener el tráfico de drogas, la usura, todo eso, toda la extorsión, un poquito todo eso. Y luego, por otro lado, vamos a ver el bando contrario, que es el bando de la ley, donde hay un pool antimafia con la señorita, con la jueza, con policías a su cargo, que van a intentar descubrirles por un sitio y además intentar pues meterlos en la cárcel. Ahí es donde a través de los capítulos, es difícil contar un libro sin descubrirlo todo. A partir de ahí empiezan a haber una serie de relaciones entre unos y otros. Hay unas historias de amor, por supuesto, porque el amor mueve el mundo, ¿verdad, Bianca? Totalmente. Hay unas historias de amor, tanto en un lado como en otro, y sobre todo, al final hay una idea que a mí creo que es la que me ha movido a hacer este libro, que es que uno ni es bueno ni es malo. Que muchas veces nos estamos equivocando y fulanito es un desgraciado y aquello es muy buena persona. Al final uno es lo que ha visto, lo que ha mamado, y muchas veces tienes que tomar decisiones en función de lo que te ha tocado vivir. Porque como digo, por ejemplo, estas familias que son endranguetistas, que es como se llama esta gente, si tu padre es un mafioso endranguetista, si tu sobrino es un mafioso endranguetista, si tu nieto, si tu hermano, si tu primo, si tu tía, ¿tú qué vas a ser? Te va a tocar. Y si no te toca y si quieres rebelarte, pues es una cosa muy seria. Sobre eso trata un poquito también el libro. Que no hay ni buenos ni malos, que puede ser muy bueno en un bando equivocado, muy malo en un bando equivocado, que al final el amor muchas veces te va a llevar a tomar decisiones. Y bueno, y en principio creo que es una historia que a mí me hubiera gustado ver y que me hubiera gustado que me contaran. Y yo estoy orgulloso de haberla hecho, y sobre todo lo que estoy orgulloso es de que al haberla hecho he sentido el cariño de mucha gente, y como todos los que estáis aquí. Y bueno, pues me gustaría que la compartierais conmigo y que la podáis leer. Es un libro que, aunque es la mafia italiana, la mafia de Calabria, nos va a llevar un poquito por el mundo, porque uno tiene sus raíces. Vamos a visitar Miera, vamos a visitar Liérganes, vamos a ver España, vamos a ir a Albania, vamos a ir un poquito por todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que os animo a que le echéis un vistazo, y sobre todo, una vez más, os agradezco muchísimo que hayáis venido, y bueno, la verdad es que no sé qué más deciros porque tengo la boca seca por los nervios, y os quiero agradecer pues eso, vuestra presencia, vuestro cariño, sobre todo vuestro cariño, y a la gente que quiera echar un vistazo a este libro, les animo porque yo esta película la hubiera visto. De hecho, voy a negociar que me hagan una película como sea. Esto es una cuestión ya... yo no pensaba hacer un libro, he hecho un libro y ahora quiero hacer una película. O sea, esto de aquí nos vamos con película. Película... Dice Bianca que da para la serie. ¿Tú cómo...? Sí, para la serie. Yo lo veo. Netflix, 6 capítulos, esto lo saca. Mi serie. 6 capítulos tiene. Y bueno... Y básicamente eso es lo que os quería decir. Y ahora, si queréis, pues ruegos y preguntas. Si a alguno de vosotros os apetece hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, alguna cuestión que realizar, podéis hacerlo ahora. Y bueno, también al finalizar, pues si alguien lo desea, puede adquirir el libro hoy mismo. Pido perdón si he sido un poco pesado, se me ha hecho bola. Es un tema que me gusta y yo entiendo que son muchos temas, muchos nombres, y ¿sabes qué pasa? Que cuando... Bueno, ya estamos en confianza aquí ya. ¿Sabes qué pasa? Que cuando empiezas a hacer una presentación, esta es la tercera, como hemos dicho, esto es el Santiago Bernabéu, hablas con unos...
soy novel, hablo con unos, hablo con otros y unos te dicen, está muy bien, pero ahí te has enrollado, no me he enterado de nada, muchos nombres. Luego hay otro que te dice, ahí te tenías que haber enredado más. Digo, si es lo que me ha dicho el otro que no. Y entonces, bueno, pues uno no sabe muy bien cómo hacer. También os digo que he luchado mucho tengo el síndrome del impostor, el síndrome del impostor. Bianca lo sabe bien. Echarse piedras a uno mismo. Sí, me gusta echarme... A ver, cuando la gente me dice, es que eres escritor, digo, escritor es Pérez Reverte, ¿eh? Yo he hecho un libro. Pero bueno, también cuando corro medias maratones y llego a media hora del primero, que cuando yo llego ya se está duchando o se ha marchado, al día siguiente en el diario Montañés ponen atletas. Y digo, joder, yo también, mira, ahí estoy, atleta. Así que si he escrito un libro, escritor. Así que ahí estamos. Y entonces, bueno, si tenéis alguna duda, es prueba de que somos gente natural, porque también es lo típico. Prepara preguntas y tal, que la gente vea. Nada, a pecho descubierto, a puerta gallega, nada, ninguna. Marcelino, ¿quieres hacer una pregunta que te veo interesado? ¿No? Es que desde luego. No me digas que no te lo vas a leer con esto que te he dicho. No quiero que le compras, quiero que le leas. Vale, bien. De verdad que si hay alguna pregunta, me gustaría responderla, ¿eh? Aunque sea el caballero de la barba. Yo ya he leído el libro Sí. y creo que expliques un poquitín más el cambio digamos, de país. ¿Cómo fue ese cambio de...? Vale. Como he dicho, bueno, la gente que lea el libro, de lo que me está preguntando es un cambio muy brusco en la trama, de tal manera que estamos leyendo una trama en Italia y de repente el libro aparece en Miera. En Miera, en Solana. No solo en Miera, sino en Solana, en un pueblo que la verdad deberíais todos conocer. Yo he ido una vez nada más, pero es una pasada. Es un barrio de Miera. Que quede claro aquí que es un barrio de Miera. Es un barrio de Miera que todo el mundo debería conocer. Y hay un cambio muy radical. Y realmente ese cambio es el que motiva el libro. Yo no sé cómo lo hará Pérez Reverte, que mucho mejor que yo de todas maneras. O Pérez Reverte, o Ken Follett, o yo qué sé, o todo el mundo. Yo no sé cómo hacen los libros, si se levantan un día y dicen, voy a hacer un esquema de cómo quiero el libro. Yo cuando empecé a escribir el libro tenía clara que iba a ser una escena que está a mitad del libro y que desemboca en Miera. A partir de ahí he tenido que pensar el libro hacia detrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Porque yo ya tenía, digamos que tenía un nudo y de ese nudo he tenido que ir hacia detrás y hacia atrás y hacia adelante. Y me gustaría explicártelo, pero es que es parte fundamental del... Es que, claro, estoy aquí hablando 45 minutos sin tratar y vienes tú y me preguntas por lo fundamental del libro. No sé hacerlo, no sé hacerlo. Debería, pero quiero que entendáis que es muy difícil para una persona que ha escrito su primer libro hablar de él sin despedazarlo. Yo, por echar Échame ahí un cable, un capote, échame un cable. yo lo resumiría en que el libro no te deja de sorprender. Tú vas leyendo capítulo a capítulo y en cada capítulo encuentras algo que no te esperabas. Y entonces eso es lo que te hace seguir leyendo el siguiente. Seguir leyendo el siguiente. Y cuando llegas al centro del libro, ya entonces alucinas. Y ese es el cambio que acabas de preguntar. Y en ese cambio es cuando descubres la parte de la Ndrangheta, que es la que te hace también igual empatizar con lo que está bien o con lo que está mal. Ahí esa parte del libro es lo que yo digo, que al final reflexiono que una persona no es buena ni es mala por sus actos, sino que muchas veces sus actos se ven refrendados por lo que él ha vivido o lo que la gente espera de sí. Muchas veces estamos atrapados en vidas pensando lo que la gente espera de ti y por lo que te ha tocado vivir. Y en este caso es un caso palmario. Y yo creo que sí que es así. Es lo que... Muy buena pregunta, por Buena cierto. pregunta. Sí, sí. Sí, es cierto también, igual que me siento aquí sin preparar preguntas ni nada, también tengo que ser sincero. Cuando yo escribí el libro, claro, le he vuelto a leer como 7 veces, porque lo tienes que volver a leer, tienes que buscar faltas de ortografía, tienes que buscar otra vez. Y hay una cosa
Sí, llegué a aborrecer el libro durante... O sea, ya antes de publicarlo dije yo, por favor, 7 veces me lo he leído. Ahora me lo volvería a leer. Me gusta. Sí que hay una cosa que tengo muy claro y se lo advierto a todo el mundo. Al libro hay que darle una oportunidad, porque es un libro de una persona novel y no es el mismo libro a partir del segundo capítulo que antes. ¿Por qué? Porque cuando empieza uno a escribir, pues intenta que cada frase que escribas, cuando te sientas y escribes, dices, cada frase tiene que ser magnífica, fantástica. Y le empiezas a dar vueltas, haces unas frases súper largas, te pones muy rimbombante, y luego al final, según vas escribiendo, empiezas a tener un poco más de naturalidad. Igual que cuando estoy hablando aquí, que ahora estoy como si nos conocemos todos de casa, yo soy uno más, ya os tengo a todos de familia, y sin embargo, cuando me he sentado aquí estaba nervioso, ahora ya no. Pues cuando he escrito el libro, me ha pasado exactamente igual. Y no lo he querido cambiar porque podía haber cambiado los 2 episodios iniciales y haber dicho, pues esto lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mejor, porque ahora ya tengo una, no solvencia, sino estoy sueltecito, me noto bien, me noto a gusto. Y no lo he querido hacer porque quiero escribir más libros y cuando vuelva a leer mi libro diga, fíjate al principio cómo te costaba, campeón. Luego vas mejorando. Y es un tema que lo podía haber mejorado y no lo he querido mejorar. No sé, me ha parecido más sincero y más natural dejarlo así, no volverle a dar una vuelta. Entonces sí que quiero que todos los que le lean en el episodio 2 no lo dejen. O sea, esto va a mejorar y mejora, ¿verdad? Mejora. Es que no es como empieza. Como todo en la vida no es como empieza. Todo es mejor, como cuando vas a cenar, que el postre tiene que ser bueno, que si no, no. Pues igual. Esto es una bonita historia. Yo creo que es una bonita historia. Y bueno, como habéis podido ver, está basada en no estudios, sino en muchos años de leer mucho y de investigar mucho en muchas cosas. Entonces, bueno, explicar cómo funciona todo esto y darle un poco de veracidad es complicado. Y bueno, pues tiene una labor detrás de investigación y bueno, estoy razonablemente contento con el resultado. Muy contento con el cariño y razonablemente contento con el resultado de todo. Y sí que me gustaría que todo el mundo que lo lea pues me lo diga y me diga, oye, pues me gustó o no me gustó, porque estoy escribiendo más. Es posible que el año que viene me tengas aquí otra vez. O sea, toma nota. Y entonces, claro, pues si te gusta, para los siguientes libros te gusta ver, oye, pues esto no me gusta, pues esto tal, pues esto cual. Es importante que el escritor sepa lo que la gente piensa de las cosas. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Pues todos a leer el libro. Entonces. Pregunta, ahora el escritor va a hacer una pregunta. ¿Os ha gustado la presentación? Pues ya una cosa de... ¿Os ha gustado? Bien, me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos por venir. Lo he dicho 3 veces, lo volveré a decir. Tenemos una pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar qué familia es de la mafia la que sale de Solana. ¿Perdón? ¿La familia de Solana? Sí, ¿qué familia de la mafia? ¿Cuáles son? No es una familia de la mafia la que va en Solana. Tiene que leer el libro. Es que lo de Solana, que todo el mundo lo pregunta, es que llega Solana. Hay alguien que llega a Solana. Además, puedo dar fe de que, por ejemplo, mi primo ha sido alcalde de Miera, de donde Solana es un barrio, como hemos dejado constancia. Y el otro día, en un acto un poco luctuoso que hemos tenido, me estaba comentando, dice, pues en Solana ha venido un tío de no sé dónde y una tía... Esos podían ser de tu libro. Digo, es que esto está bien documentado. En Solana es... Tiene que leer el libro. La verdad es que lo de Solana... No se puede desvelar todo. Es que no lo puedo desvelar. ¿Qué familia mafiosa? Sí. El libro, la familia mafiosa es la Barilla Macri y tiene muchos componentes. Y la familia Barilla Macri tiene muchos componentes y... Bueno, es una familia ficticia. Es una familia ficticia. Y como todo, tiene tentáculos en todo el mundo. Y parece mentira, pero esto se puede dar. Lo que pasa en este libro se puede dar.
Se puede dar, porque igual que hay mucha gente que en la Costa del Sol, todo lo hemos visto, hay rusos, mafia rusa, mafia de todos, no sé si queda alguien de la Costa del Sol que sea de Málaga, yo creo que no, deben ser todos de fuera. Yo cuando estaba en Benalmádena, pues éramos andaluces, no había, el camarero y yo. Los demás eran todos de por ahí, además eran todos como rosas y tal. O sea, gente de fuera. Puede ocurrir que en Solana, que es una zona, quien dice Solana dice Esles en el Valle de Cayón, quien dice Esles dice Badames o yo, por ejemplo, que he estado por Ramales y por el Valle de Soba, allí hay zonas fantásticas para que gente con un pasado conflictivo se vaya ya pues a pasar desapercibido y a hacer una nueva vida. Por ahí va el tema de Solana, no me sigáis por ahí porque al final lo cuento. Al final lo cuento y me destripáis el libro, ¿eh? Y bueno, ¿alguna cosita más? Estás deseando que acabe, ¿eh? Los libros, que los puedes hacer la dedicatoria. Los libros, sí. La persona que quiera le vendemos un libro. Cuestan 18 euros. Es el precio que me han puesto en el auditor. O sea, el auditor no, el editor, perdón. El editor, no es cosa mía. Y si aprovechan hoy, pues se pueden llevar la firma del autor del libro también. Sí, bueno, una cosa... Igual el día de mañana tenemos miramos en la vitrina, coño, Francisco Rivero. ¿Y tenía yo un libro de este señor que es famoso? Efectivamente. Tal día como hoy, 19 de abril del 2023. Ahí fue. Así puede ser. Pues esas cosas ocurren. ¿Verdad? ¿Y tú qué? No vas a presumir. Compañero de trabajo súper famoso. Por favor. Total. Pues nada más. Muchas gracias a todos por su Muchas atención. gracias.